Aquí comienza Reporte Minero y Energético. Auspicio de SQM Yodo, Nutrición Vegetal. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Una hora completa en que hablamos de las novedades de la minería, la energía, la innovación, la tecnología, todos los temas que se están tratando no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en @reporteminero y @Radio Duna. Ya son 15 años de sequía los que han afectado a nuestro país, donde se han alcanzado déficit extremos de agua de hasta 75% en 2019 y 2021. Situación tan compleja que, de acuerdo al Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia, de seguir con la sequía, algunos acuíferos podrían agotarse en 50 a 200 años, acercándonos cada vez más a una situación irreversible. Como respuesta, Chile ha apostado por el desarrollo de la desalación, siendo la industria minera su principal impulsora. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos para eso, como siempre, con nuestra jefa editora, compañera, amiga, América Rodríguez. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo eso. Sí. Compañera y amiga. Estoy bien, ¿y tú? Que me cubrió el capítulo anterior. Sí. Muchas gracias. Sí, obvio, siempre. Para eso estamos. Está en comisión de servicio en otros sectores. En otros sectores, sí. Efectivamente. Bueno, y vamos a hablar de estos temas, América. Estamos aquí en el estudio de Reporte Minero y Energético en Radio Duna con el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, Rafael Palacio. Rafael, un placer tenerte nuevamente en el programa. ¿Qué tal? Hola, Nicolás, América. Un gusto la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Rafael, primero, se está hablando de la desalación, pero por sobre todo de ampliar, profundizar, de darle más músculo, digamos, una alternativa en términos del contexto tan complejo que vivimos desde la resiliencia y seguridad hídrica. ¿Dónde se estaría hablando? En algunos lugares se está hablando, Ya. En algunos lugares no se está hablando, en algunos lugares es bueno que se hable, en otros no tanto. Si tú te refieres un poco a la política pública, por así decirlo, que de alguna forma vendría a ser la palanca que podría impulsar el crecimiento de este sector, la verdad es que no se está hablando, ¿no? O se está hablando en sectores muy, muy restringidos y muy poco, ¿no? Al menos, por lo menos, lo que tiene que ver con los candidatos presidenciales, la parte programática, estamos a puertas de una primera elección. No hemos visto una preocupación en general por el agua, ni siquiera por la desalación. Claro, ¿no? te digo desalación, pero el reuso principalmente la infraestructura hídrica que tenemos. Sí, no hemos visto esa preocupación y, valga la redundancia, nos preocupa, ¿no? Nosotros tenemos un conjunto de propuestas, creemos que es muy importante, y sobre todo si tenemos este horizonte de volver a crecer, ¿no? En esa posibilidad que tenemos de volver a crecer, de que nuestra economía se reactive, sin agua es una utopía. Eso, profundicemos en eso. ¿Por qué se une el crecimiento económico, como tú dices, con la situación del agua? Porque uno pensaría que es para ciertos sectores, por ejemplo, el agro. Sin duda, pero va que más es allá. Es el principal consumidor del agua de nuestro país. Lo que pasa es que en nuestra matriz exportadora hoy día está fuertemente dependiente del agua. Al menos 60% de los productos que exporta Chile tienen un vínculo con el agua, ¿no? Entonces, si queremos crecer en el modelo de desarrollo que hoy día tenemos, que es probablemente profundizando las exportaciones, sobre todo en industrias críticas como son la minería, el litio. Se habla también mucho de los data centers, ¿no? Los data centers también necesitan agua para el enfriamiento o tecnologías alternativas. Entonces hay mucha, incluso el turismo, que uno podría decir, necesitamos desarrollar el turismo en el norte del país o en el sur, también van a necesitar, digamos, un suministro garantizado, seguro de agua, ¿no? Y eso hoy día está en crisis por la variabilidad de las precipitaciones. Entonces, la única forma que en muchas cuencas del país, no en todas, ¿no?, pero en muchas cuencas y regiones del país, la única forma de obtener ese suministro de agua que permita a la industria, desde, repito, la minería hasta el turismo, desarrollarse, crecer, ¿no?, es con un suministro seguro, constante, de alguna forma 24/7, que no depende de las lluvias. Oye, y incluso entendiendo de que el escenario hídrico ha sido tan malo en los últimos 15 años, ¿por qué crees que esto no ha sido un tema de público, no ha sido un tema que se esté discutiendo? Es fácil. Nuestro país vive de sus reservas hídricas que están esencialmente en la cordillera y en los acuíferos. De eso vivimos. Esas son nuestras grandes reservas. Y todavía quedan reservas, ¿ya? Cada vez menos,
Esos son el centro que tú recién nombraste, el Centro del Clima de Resiliencia. Hace poco hizo un estudio de más o menos hasta cuánto podría durar el acuífero de la cuenca del Maipo, ¿no? Que es el del cual vivimos. El acuífero se recompone con las nieves. Cada vez cae menos nieve y cada vez extraemos más agua. Por lo tanto, es insustentable el vivir de las reservas. Necesitamos incorporar esas nuevas fuentes de agua y de alguna forma la región que mejor ejemplifica esto es Coquimbo, ¿cierto? Sí. Coquimbo es una región agrícola, pero también minera, también turística, ¿no? Y hoy día enfrenta una crisis porque ya su reserva, porque ha sido la más afectada por el cambio climático, es la región donde menos ha llovido, sin perjuicio de que el año pasado en general en Chile fue un descanso, fue un alivio. Los embalses de la región de Coquimbo hoy día siguen estando en mínimo, déficit, claro. con déficit, 20%, 15%. ¿No? Entonces, Coquimbo necesita necesariamente una nueva fuente de agua, que es lo que hizo ya la región de Atacama y la región de Antofagasta. Te lo voy a plantear desde el punto de vista, por ejemplo, de la experiencia, si hacemos experiencia comparada real, cercana, local, de lo que sucede en Antofagasta, una ciudad que, de hecho, el 100% del agua potable de consumo de los vecinos y vecinas viene de la desalación. Y gran parte del agua que ocupan en las operaciones mineras también viene de la desalación. ¿No? O sea, la región de Antofagasta hoy día ya se ha movido completamente a no solamente la desalación, ¿no? y valga la redundancia decirlo, digamos, hoy día hay un proyecto muy importante de reutilización de aguas servidas, ¿ya? Que lo está llevando Econsa, que fue adjudicado recientemente a la compañía SACIR, y que va a proveer agua reutilizada a la minería, ¿ya? A dos off-takers bien importantes, que es algo que es un modelo que también deberíamos replicar, ¿no? Como que siempre hablamos de desalación. No se puede solamente con la desalación, ¿no? Exacto, también hay que hacerlo con la reutilización de las aguas residuales, y Antofagasta nuevamente, ¿no? Va a la vanguardia de modelos que esperamos que se repliquen en otras regiones. ¿Existen otras tecnologías que igual podrían, en el fondo, ayudar a esta situación tan extrema que estamos viviendo como país? Hay varias. Otras soluciones más bien. Sí, hay varias. No todas probadas y no todas tienen de alguna forma la escala que puede tener la desalación. Claro. Incluso dentro de la desalación hay varias también. Nosotros recientemente hicimos un webinar donde presentamos nuevas tecnologías. Hay una tecnología de desalación submarina, ¿no? Que la planta va debajo del agua a alta profundidad y ocupa la presión de la columna de agua para hacer la osmosis inversa utilizando mucho menos energía. También desalación undimotriz. También hace poco en Chile un centro de investigación ligado a la Universidad Católica está midiendo el recurso niebla, ¿no? A través de los atrapanieblas. Están viendo qué cantidad de agua efectivamente es posible extraer de la niebla. Está la reutilización, sin duda. Y esas son las tres tecnologías que hoy día conocemos en el fondo que pueden aportar nuevas fuentes de agua. Pero y que no necesariamente aplican acá a cada región. Así es. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso acá de Rafael Palacio. Déjame hacer un punto con respecto a la industria minera. Lo hemos conversado, nos han contado, no lo venimos a contar nosotros, digamos, pero aquí viene desde el punto de vista de la historia, la experiencia que se puede decir. La minería ha tomado como el pandero, digamos, de la desalación, por necesidad, sin obviamente, duda, por proyección y por sobre todo por algo que ya está bastante cimentado entre la industria y que de alguna manera puede ir compartiendo con otras industrias y con otras comunidades adyacentes, digamos, a los yacimientos, a la faena. ¿Cómo lo han visto desde acá? Es el trabajo que se ha dado desde la minería en eso. No, Nicolás, en eso sin duda las cifras son elocuentes. O sea, de las 26 plantas que hoy día hay operando en Chile, digamos, más del 85% de esa agua desalada suministra a la minería. Y de la cartera de proyectos, que hoy día supera más de 50 proyectos, digamos, gran parte de esos proyectos también van destinados a abastecer a la industria minera. Pero como tú bien decías, se está abriendo un nuevo camino, ¿no? Que apunta a que la minería sea la palanca que permita que los nuevos proyectos puedan abastecer no solo a la minería, ¿no? Sino que también a otras industrias, que puede ser industrias específicas como la industria de energía eléctrica, perdona, Rafael, de las plantas multipropósitos. Sí, ese es un poco el norte, que está dado hoy día por un proyecto que está aquí en la zona central, que se llama Aguas Pacífico, ¿no? Exacto. Aguas Pacífico, una planta de 1.000 litros por segundo, que hoy día ya presentó un estudio de impacto ambiental para ampliarse a 1.000 más, es decir, 2.000 litros por segundo, que va a abastecer en una parte importante de la capacidad construida, instalada hoy, a Anglo American, a los bronces,
¿cierto? Pero tiene un remanente que va a ser destinado a abastecer sistemas de agua potable rural, como también a otras industrias, en este caso energéticas, y está pensando también buscar a la industria sanitaria, ¿no? De poder abastecer a las conurbaciones de la región, ¿no? Ese es un modelo que permite aprovechar economías de escala, ¿cierto? Que permite diversificar riesgo y que permite también concentrar un poco la infraestructura para poder aprovechar otro tipo de economías de escala, no solamente también la producción y el transporte. Entonces, nos estamos moviendo un poco hacia allá y en eso la minería es habilitante, ¿cierto? Ahora, ello no obsta, evidentemente, que en lugares tan alejados como en Antofagasta, ¿cierto? A lo mejor pensar en proyectos multipropósitos no tiene mucho sentido. Eso cobra mucho sentido en una región como Valparaíso, claro, donde hay distintos polos de consumo, ¿no? Pero en regiones desérticas como Antofagasta probablemente se va a seguir avanzando en lo que son los proyectos monopropósitos. Lo que sí estamos trabajando ahí, con un estudio que estamos haciendo con el Banco Mundial, es retomar la posibilidad de interconectar distintas polos de producción y polos de consumo, ¿no? Con sistemas de transporte que sean unificados, con sistemas de transporte que permitan aprovechar las economías de escala para poder, en general, no el tubo, ¿no? Pero sí las servidumbres, sí los trazados. Pero la filosofía y el estilo, por ejemplo, del sistema interconectado central. Ese es el norte, sí. Eso es un poco la referencia de cómo el sistema interconectado central es viejísimo, pero, sí, pero claro, lo que existe actualmente. Pero partió así, de alguna forma. Partió, sobre todo en la zona norte, con industrias que tenían su propio polo de generación, que llegó un momento, una masa crítica, que era más eficiente interconectarse. ¿Ya? Nosotros estamos estudiando si hemos llegado aún a ese punto. Tal vez no, pero es muy probable que con los nuevos proyectos y con las nuevas inversiones alcancemos el punto donde sí ya es más eficiente pensar en una red más que en proyectos, digamos, separados. Entonces, un rato... Conversamos con el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, Rafael Palacios. Ahora sí. Claro. Entonces, un rato mencionabas esta como cartera de proyectos que tienen en el ámbito de la desalación. ¿Cómo se compone? ¿Cómo se ve la proyección de estos proyectos, pensando en cuánto tiempo van a estar funcionando y dónde se concentran? Sí, cada vez crece más. Hemos pasado de 30 a 40 y hoy día estamos superando los 50 proyectos. Y básicamente esto está dado porque hemos incorporado los proyectos de hidrógeno verde, que son bastantes y que también requieren, digamos, de plantas desaladoras o un suministro permanente de agua. El agua es un insumo esencial en la producción de hidrógeno. Y también, evidentemente, en la minería. 16 al menos de esos proyectos están pensados o están proyectando alimentar a proyectos mineros. ¿Ya? Yo creo que esto, digamos, la suerte de estos proyectos va a depender en alguna medida de la legislación que se está discutiendo, ¿no? Porque sabemos todos hoy día que las desaladoras somos un poco el niño símbolo de la permisología en el sentido de los plazos, ¿no? De lo que están tardando. El proyecto que se acaba de aprobar es una buena noticia. Yo creo que va a resolver en parte ese problema, pero quedan desafíos pendientes, sí, ¿no? Y cómo esos proyectos van a avanzar, cuán rápido van a avanzar, van a poder llegar o no van a poder llegar a abastecer, digamos, a tiempo, ese es el desafío, ¿no? A los centros de consumo. Veamos de nuevo el caso de Coquimbo. Tenemos una planta desaladora que está siendo licitada por el Estado, por la Dirección General de Concesiones, ¿no? En un modelo muy interesante de asociación público-privada, que hoy día ya ingresó, digamos, su estudio de impacto ambiental y está siendo evaluado ambientalmente, y tiene el desafío de entrar a producir el 2028-2029. Es un desafío importante, considerando que el promedio de las plantas desaladoras demoran 10 años. Sí. O sea, no llegamos, digamos, ni. Entonces, hay que ver que efectivamente todas estas trabas burocráticas, ¿no? Puedan resolverse y puedan acelerarse para que efectivamente esa cartera de proyectos pueda desarrollarse a tiempo. Rafael, paréntesis y pregunta, porque y vamos a profundizar en el tema de las trabas burocráticas, los permisos sectorales, medioambientales que afectan a la desaladora. Hay un problema, hay una crisis hídrica, hay una solución, hay plantas desaladoras. Hay otro problema, es que aquí los proyectos son todos por igual, que está bien que así sea, pero evidentemente el 10 años de una planta desaladora es algo que debe incentivar bastante poco, digamos, para poder meterse de lleno en eso. Ahora, ¿también estas trabas burocráticas están afectando a lo que es la reutilización, el reuso?
¿O va por otro carril? No las mismas trabas burocráticas. También hay obstáculos que han impedido avanzar más rápido en la reutilización. Obstáculos normativos, obstáculos legislativos, tal vez no de corte de falta de regulación o de exceso de regulación, pero sí interpretaciones de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, zonas medias obscuras que puede tener la legislación sanitaria, ¿no? Que han impedido en el fondo acelerar el paso, ¿ya? Y no hay duda de que, y por eso lo nombraba recién, el proyecto Antofagasta en ese sentido yo creo que va de nuevo a marcar una pauta o abrir un camino, ¿no? Que debiera replicarse también en otros sentidos, y esperamos, porque nos consta de que hay mucho interés de poder llevar adelante estos proyectos. Hoy día la principal traba es el financiamiento. ¿Ya? La principal traba es el financiamiento, dado que como son muchos de estos proyectos, si no todos, utilizan infraestructura sanitaria, ¿no? Están sujetos a un régimen de compartición de beneficios con los usuarios de la respectiva concesión. Y eso, ese régimen de compartición de beneficios, en el fondo, normalmente los deja infinanciables o los deja, digamos, hace que el modelo de negocio sea sujeto a mucho riesgo y por lo tanto los proyectos tienden a no hacerse. Porque es un sector regulado en términos también de las utilidades que percibe. Efectivamente. Para poner un punto de... Efectivamente. Y el problema además son los horizontes temporales. Estos proyectos, cuando tienes que invertir, sobre todo en sistemas de transporte, que estamos hablando sobre 50 hasta 100 millones de dólares, el retorno de esa inversión no puedes fijarlo en 4 años. Y la legislación tarifaria se discute, o sea, las tarifas, digamos, sanitarias se discuten cada 4 años. Y eso en el fondo hace que el proyecto sea inviable económicamente, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos que cambiar. Hay iniciativas legislativas que están apuntando a eso. El diputado Pino ha presentado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Recursos, que precisamente crea una nueva concesión de regeneración de agua. No creemos nosotros que ese es el camino. Yo creo que el camino es precisamente solucionar, digamos, los problemas hoy día tarifarios que hay para poder generar esos horizontes de retorno y de inversión de largo plazo que hoy día no están dados. ¿Y cuál sería entonces, el camino sería entonces en el fondo en discutir estas tarifas y... Discutir la legislación de base que establece en el fondo las tarifas. Pero es que está muy atrasada la legislación, perdona Rafael, con respecto a los procesos que se aplican en reuso, reutilización, desalación. Hay que entenderlo de ese punto de vista. ¿No están de la mano? Más que atrasadas, no ha sido son tema. Inexistentes. Son No sectores Peor aún. que, claro, son sectores que no han sido todavía regulados. Y aquí siempre está un poco la paradoja entre regular y no regular, ¿no? La regulación es buena cuando puede incentivar, cuando puede impulsar, al mismo tiempo que procurando los mejores estándares medioambientales. Un rayado de cancha con certeza. Un rayado de cancha con certeza, claro. El problema está en que muchas de esas legislaciones, hoy día, en discusión, por ejemplo, un proyecto de ley de desalación, puede generar muchos obstáculos, ¿no? Que desincentiven, hagan el efecto contrario de lo que podría ser una buena regulación. Desincentiven los proyectos, la cartera de proyectos que hoy día hablamos de que tienen más de 50, muchos de esos podrían no perseverar producto de una legislación que haga más onerosa el desarrollo, que haga más difícil y que haga más complicado todavía o incluso más lento, ¿no? El desarrollo de proyectos. Y esta cartera, se compone principalmente en proyectos que van ligados a la industria minera, pero como hablábamos hace un rato también a la agro, son esenciales básicamente. Son proyectos ligados al sector sanitario, al sector minero, al sector de hidrógeno verde. Hay proyectos también de transporte de agua, que es agua de mar, ¿no? Extracción y transporte de agua de mar. Hay muchas operaciones mineras que hoy día pueden operar con agua de mar. Claro. No tenemos todavía proyectos específicamente destinados a la agricultura. ¿Ya? Es un desafío que tenemos que explorar porque el agro es un consumidor de agua estacional. Sí. Y eso ya, digamos, y además muy atomizado, ¿no? Entonces, y con realidades muy distintas. Del sector, de lo que está plantado. La zona. Esto es un desafío que otros países han resuelto. En España, el 80% de la capacidad de desalación está, digamos, vinculada a la agricultura, ¿no? En Israel, el reuso es esencial para la potencia agrícola que se han transformado, ¿no? Entonces, no es que no se pueda,
¿ya? Lo que pasa es que tenemos que avanzar un poquito con mayor celeridad y decisión, tal vez, ¿no? En normativas más claras que permitan, digamos, poder generar esas inversiones que hoy día están los fondos de inversión, los inversionistas, los desarrolladores, están haciendo los proyectos. Lo que falta es generar las condiciones para que se materialicen. Conversamos con Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, en el contexto de la infraestructura hídrica, los pasos a seguir, también los desafíos. Déjame volver a la minería, Rafael, un minutito. ¿Cómo se proyecta el uso de agua de aquí al corto, mediano y largo plazo? Me voy a poner bien ambicioso. Sobre lo que se ha hecho en términos de desalación, de reutilización, pero los desafíos que tiene la minería también, o sea, de alguna manera ir optimizando procesos, bajando costos con las leyes más bajas, con una mayor demanda a nivel futuro hoy, digamos, en términos de electromovilidad, metales críticos, etcétera. ¿Cómo proyectan ustedes lo que va a ser el desafío también de su sector para la minería? Sí, mira, en esto hay que un poco seguir las tendencias que marca el informe de Cochilco, que lo saca todos los años y este año, digamos, no fue la excepción, y da cuenta de que el consumo de agua no continental, o fuentes no convencionales, le llamamos nosotros, reuso y desalación, va a incrementarse sistemáticamente, ¿no? A ratios de 3% anual, llegando, digamos, a duplicar el suministro de agua no convencional para el año más o menos 2035-2036, ¿ya? Y en paralelo, el agua continental va a reducirse, el consumo de agua continental va a reducirse. Entonces, claramente hay una migración, nosotros lo llamamos una transición hídrica en la minería, desde las fuentes continentales hacia las fuentes no convencionales. Sí, generalmente se habla mucho de que la minería es un gran consumidor de agua, pero en realidad consumen el 3-4%. Sí, no, eso es curioso. Nosotros hicimos un estudio de opinión pública en enero con Criteria, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que las percepciones todavía, digamos, están completamente distorsionadas, ¿no? La opinión pública piensa de que la minería sigue siendo un gran consumidor, alrededor del 30% del consumo ellos piensan, cuando en la práctica no supera el 3%. Claro. En el norte, ¿no?, de Chile las mineras se llevan todo el agua. Digamos, la Hay frase. una imagen ahí que tenemos que ayudar, digamos, a corregir. Oye, respecto a este mismo estudio de percepción, o sea, sabemos, 15 años de sequía es algo que resuena en nuestras cabezas, pero ¿hay conciencia de la población de lo que es la desalación, de los pasos que se pueden seguir? No, lamentablemente no. Hay conciencia de la población, enhorabuena, del cambio climático, ¿cierto? Ya, el cambio climático nos preocupa como chilenos. Y hay conciencia también de que el cambio climático, uno de los principales factores que tiene que ver con el cambio climático, los efectos, es el agua. Y por lo tanto la escasez, la sequía, el racionamiento, eso sí está, ¿ya? Ahora, al momento de buscar las soluciones, de ver en el fondo, bueno, ¿cómo podemos enfrentar este cambio climático? ¿Cómo podemos enfrentar esta nueva realidad? Ahí las cosas la opinión pública un poco se distorsiona, se pierde, ¿ya? Todavía hay gente un 20%, que no sabe que en Chile hay desalación, ¿ya? Que es una tecnología que está hace más de 20 años operando en Chile, ¿no? Todavía no hay preferencia respecto de inversión en infraestructura hídrica como la principal solución. Por ejemplo, y no está mal, digamos, pero se prefiere a las soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? Espontáneamente, las soluciones basadas en la naturaleza surgen como la gran respuesta a la crisis hídrica. Hay lugares, hay cuencas del país, ¿no?, donde a través de soluciones basadas en la naturaleza podemos ayudar, pueden contribuir a tener una mejor gestión hídrica. Pero tiene que ser complementaria, ¿no?, digamos. Ni siquiera complementaria. En algunas cuencas del país donde hay déficit hídrico, donde la extracción o el consumo de agua supera ampliamente la oferta, no hay ninguna... Partamos de la base que las soluciones basadas en la naturaleza descansan en la lluvia. Sí. Y por lo tanto, donde no hay lluvia, no hay posibilidad de soluciones basadas en la naturaleza. Y lo que pasa es que generalmente en todos estos años de crisis suena mucho, y a veces de una manera que está equivocada, de que entre más embalse solucionamos este problema. También. Y si no tengo lluvia, ¿para qué voy a hacer 25 embalses más si no voy a tener lluvia? Si no podemos depender de las precipitaciones, hay un montón de soluciones de portafolio que tendríamos que descartar, ¿no? O dejarlas, digamos, como segunda o tercera alternativa.
Eso en la opinión pública no pasa, y es natural, digamos, es comprensible. Soluciones basadas en la naturaleza, obvio, ¿no? Todas las que sean posibles. El punto está dónde son posibles y dónde esas soluciones pueden realmente Claro, contribuir. en el norte del país tal vez no es el mejor lugar para... Mira, la sequía, digamos, hoy día la falta el déficit hídrico va desde Arica hasta más o menos O'Higgins y cada vez llegando un poco más al sur. Sí. ¿Ya? Ahí es donde esa parte del territorio nacional es donde tenemos que enfrentar, digamos, realidades que tiene las soluciones y, en mi opinión, van de la mano, digamos, de invertir en infraestructura hídrica sin lugar a dudas. Rafael, y otro tema también, aprovechando lo que preguntaba América con respecto a la percepción del ciudadano a pie, como se dice en el cliché. El tema de la seguridad de las desaladoras, seguridad con respecto a si impactan negativamente o no a el mar donde se saca el agua, digamos, lo voy a poner bien en simple. Sí. Eso también ha estado en la duda, ¿no? O por lo menos la duda de las personas. Ya podemos hablar de una seguridad de que no haya un impacto, digamos, de una desaladora a, por ejemplo, la fauna marina, al ecosistema que se engloba dentro de esta planta. Fíjate que el propio estudio nos demostró que no tanto. ¿Ya? O sea, impactos siempre van a haber. No, digo de la percepción. De la percepción. De la percepción. Okay. La percepción ciudadana todavía, un 30%, ¿ya? Un tercio, sigue de alguna forma dudosa, dubitativa, cuestionando, ¿no?, que la desalación podría realmente generar impactos adversos en el medio ambiente marino. ¿Ya? Y curiosamente hay una correlación, cuando tú puedes correlacionar un número, y ese tercio baja, digamos, cuando tú le preguntas por el nivel de conocimiento que tiene respecto a la desalación. O sea, a mayor desconocimiento, más adversión o más proclive a pensar de que hay más impacto ambiental. Son correlaciones que uno arma con estos estudios. En la práctica, nosotros tenemos ya, como decía antes, ¿no?, 20 años de operación de plantas desaladoras, todas que están monitoreando anualmente y semestral o trimestralmente los impactos que tienen en el medio ambiente, y no tenemos información, no hay, digamos, resultados adversos o que estén demostrados de que se ha generado un impacto ambiental. ¿Se genera un impacto ambiental? Por supuesto que se genera un impacto ambiental. La pregunta es de qué tamaño, cuán significativo es este impacto ambiental. Y la respuesta que nos entregan los estudios que hemos visto es que el impacto no es significativo. Por dos razones. Una, porque es muy acotado en términos espaciales. La pluma salina, ¿ya?, que es, digamos, es el área de superficie marina en la cual se genera una salinidad superior a la del entorno, a eso se le denomina la pluma salina, es muy pequeña. Es muy, muy pequeña. Estamos hablando de tamaño de plantas desaladoras medianas a grandes, de un cuarto de una cancha de fútbol, un poco más, digamos. ¿Ya? Y dos, y esto, digamos, no tiene que ver con la tecnología, porque además se han implementado mejoras tecnológicas distintas para poder aumentar la dispersión de la salmuera, pero dos, en gran mayoría porque nuestra costa es muy favorable. Nuestra costa nos ayuda. ¿Ya? Nosotros tenemos costas abiertas. Y además que alcanza grandes profundidades en pocos metros. Claro. ¿Ya? Entonces, todo eso permite que esta pluma salina sea muy pequeña y que donde exista no afecte, digamos, a las poblaciones de los ecosistemas donde se ubican, ¿no? Y, por otro lado, lo que hay que realmente ver es la aducción de agua, que eso se nos queda, ¿no? Más que la salmuera, que efectivamente tiene un impacto, hoy día se están haciendo bioensayos para ver, se sigue investigando, y es muy bueno que se siga investigando, ¿no? Hay seminarios hoy día en Concepción de bioensayos y ver efectivamente cuáles son, cómo se afecta una larva, por ejemplo, de un loco con la salmuera, ¿no? Y no muere. ¿verdad? Los estudios muestran que no muere, sin perjuicio que tiene otros efectos. Que eso hay que estarlo estudiando permanentemente y se está haciendo, ¿ya? Rafael Palacios, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso ACADES, nuevamente gracias por acompañarnos y éxito. Ahí estamos monitoreando qué pasa con el sector y no solamente de la minería, hemos hablado de varios sectores porque finalmente esto termina agua para todos. Agua para todos. Claro. Muchas gracias. Para Chile. Agua para Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Que gracias, estén muy América. bien. Gracias por la invitación. Y desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna, www.reporteminero.cl.
duna.cl. Hacemos una pausa, hay más temas que tratamos aquí en el programa, no se vayan. Regresamos a Reporte Minero y Energético en Radio Duna. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro newsletter para tener toda la información de la industria minera y energética en www.reporteminero.cl y además revisar nuestros principales contenidos en el canal de YouTube de Reporte Minero y Energético. La cal viva es un insumo clave para la minería nacional, utilizada en procesos esenciales como la separación de minerales en el cobre y la purificación del litio. Sin embargo, la baja pureza de los depósitos locales y los altos costos de producción han puesto presión sobre la oferta nacional, abriendo paso a una creciente dependencia de importaciones y dejando en evidencia la necesidad de una estrategia de abastecimiento más robusta a largo plazo. Conocemos más en la siguiente nota. La cal es un insumo crítico para el sector minero. Su uso es variado y se proyecta que en 2026 las importaciones de cal viva superan la oferta local chilena, estimando una demanda de más de 1.500.000 toneladas para este año, según Cochilco. Patricio Faúndez, Practice Leader de Economía de Gen Consulting, y Andrés González, jefe de área minera de Plus Mining, analizan al respecto. La principal demanda de la cal tiene que ver con el uso minero, o sea, el 90% de la cal, particularmente la cal viva, se utiliza como uso minero. Principalmente en el cobre se ocupa para la regulación del pH y esto permite la separación de los minerales sulfurados en el proceso de flotación. Y para el caso del litio se ocupa preponderantemente para separar impurezas. Con esto me refiero a magnesio y al calcio. Si bien la diferencia entre importación y producción local para el año 2026 es estrecha, la brecha crece año a año, y a 2032 se espera que las importaciones de cal viva alcancen el 1.000.000 de toneladas, versus las 780 toneladas producidas a nivel local. Guillermo Coloma, director de Coloma Consultores, infiere la cantidad requerida a futuro de cal de nuestro país. Hay un factor estructural que tiene que ver con la geología. La geología de estos depósitos en Chile es uno de los factores que limita debido a que la pureza, de alguna manera, de nuestros depósitos no es tan alta. Son depósitos de caliza más bien viejos. Otros factores que limitan tienen que ver con cuestiones de mercado, que es caro en Chile versus otros países que importan producir cal desde el punto de vista de los costos de energía, los costos de combustible, pero también tiene que ver el hecho de la calidad, porque para producir una misma tonelada de cal, tú necesitas, dado que es menos pura o de menor calidad, necesitas extraer más roca, más caliza. Entonces eso al final del día te aumenta los costos para producir una misma unidad de cal. El consumo de cal en Chile debe andar del orden del 1.000.000 a 1.100.000 toneladas al año, más o menos. De ese 1.000.000 a 1.100.000 toneladas al año, unas 900.000 toneladas las venden los productores nacionales y el diferencial viene del extranjero importado. Son valores aproximados porque en realidad la importación es bastante más, anda en el orden de los 450.000 toneladas. Pero para la minería ese es el consumo. La baja pureza de los depósitos locales, sumado al alto costo energético, ha hecho que la importación de cal en Chile aumente, especialmente desde Argentina, lo que tensiona la competitividad del insumo y de las estrategias nacionales de producción. La pureza es muy importante porque hay varias cosas que considerar en cuanto a las impurezas que tiene el producto, porque depende del tipo de impurezas, son las problemáticas que genera donde se va a procesar la cal para ser utilizada. Para utilizar la cal se tiene que transformar en lechada de cal. Lechada es una suspensión de cal en agua. Entonces, cuando tiene impurezas que tienen propiedades de conglomerante hidráulico, esto significa que son capaces de endurecer tanto en el aire como bajo agua, esas partículas van a ser más grandes que el hidrato de cal. Por lo tanto, van a sedimentar, se van a depositar, se van a incrustar y van a disminuir el área por donde pasan los sólidos. Y eso al final va a hacer a perder los equipos. Con una demanda creciente y producción local limitada, la cal se consolida como un insumo estratégico para la minería. El desafío ahora es asegurar su disponibilidad, calidad y competitividad frente al avance sostenido de las importaciones. Y más allá de la extracción, la minería moderna enfrenta sus mayores desafíos en la planificación estratégica, con costos de cierre millonarios, decisiones limitadas
por información dispersa y la necesidad de competir en portafolios globales. Los proyectos más exitosos son aquellos capaces de integrar datos trazables, análisis exhaustivos y una visión territorial que genere valor sostenible desde el diseño hasta el cierre de una faena. Más detalles lo revisamos a continuación. En los proyectos mineros, la mayoría de los desafíos no siempre están en la extracción misma. Por eso, avanzar hacia modelos de planificación adaptativos y conectados con información centralizada es una parte crucial de la minería moderna, con una mirada más allá del proceso extractivo. Álvaro Vergara Guzmán, consultor nacional de Optima Consulting, y Ángela Zapana, Senior Customer Development Engineer de Maptec, analizan sobre la toma de decisiones. El plan de cierre es una operación de restauración de lo que tú destruiste, y esos costos son billonarios. O sea, si tú bajas los informes, son varios billones de dólares que están comprometidos, que no está dentro de tu planificación. Entonces la planificación no tiene la posibilidad de adaptarse a la situación que viene agua abajo. Es muy importante poder tener almacenada en una sola fuente. ¿Por qué? Porque hay un administrador que va a permitir el control, y aparte hay protocolos que aseguran que esta información que ingresa esté evaluada y cumple todos los protocolos de control de calidad. En un escenario donde los proyectos mineros deben demostrar su valor dentro de portafolios cada vez más exigentes, la capacidad de diferenciarse no depende solo del tamaño del recurso, sino de cuánto valor recuperable se está obteniendo. Detrás de proyectos competitivos existe una planificación precisa. Leonardo Palma, superintendente de Mina y Proyecto de Norte Abierto, expone sobre la data confiable y su ventaja frente a los inversionistas. Como pertenecemos al joint venture entre Newmont y Barrick, nosotros competimos, nuestro proyecto compite con una cartera de proyectos. Entonces nuestro objetivo era cómo poder diferenciarnos y hacernos competitivos, y obviamente ser el mejor proyecto de esta cartera, de tal manera que el inversionista o los dueños inviertan en nosotros y así poder finalmente llegar a construir el proyecto. Básicamente nos enfocamos en cómo podríamos mejorar, uno, desde el punto de vista congelándolo primero lo que es la mina, comparado con el caso base, cómo podíamos generar un valor en términos de la metodología del procesamiento de los minerales. Y para eso detectamos, por ejemplo, una oportunidad que mucho fino de oro se estaba yendo en los tranques de relave. Y por ese motivo se estudió, se hizo un análisis y pruebas metalúrgicas de tal manera de poder implementar y tener una opción de implementar el Seed Raffer, que en este caso es ir a buscar y recuperar las colas que eventualmente se habían quedado, volver a tratarlas mediante una lixiviación y finalmente recuperar ese material. Y eso nos permitió incrementar la recuperación del oro del orden entre 12 a 15% en el nivel global. Una toma de decisiones confiables en proyectos mineros depende cada vez más de contar con datos estructurados, trazables y almacenados bajo protocolos sólidos. Centralizar esta información potencia la transparencia y la proyección de riesgos. Si tú tienes un buen equipamiento de información a niveles estratégicos, la toma de decisiones que tú vas a desarrollar dentro de tu proyecto te permite entender y asimilar los escenarios, no solo técnicos, sino que también sociales y ambientales a los cuales tu megaproyecto se puede enfrentar. Los costos, ¿cómo influyen? Influyen dentro de tener una configuración estratégica que se prepare justamente para estos escenarios durante la operación y post-operación. Asimismo, también es posible ver la trazabilidad de quienes extraen esta información para evitar cualquier manipulación, de tal forma que tenemos un aseguramiento de la data integral. De que esto es una forma más madura de enfrentar lo que es la minería. Más sofisticada, más complejo, más información, pero el ruteo tecnológico siempre ha ido evolucionando hacia la tecnología, pero no hemos salido del yacimiento. Yo creo que llegó el momento de abrir esa frontera y ver cómo un proyecto se puede transformar en un motor de desarrollo de los ecosistemas y también de la gente. Planificar bien un proyecto minero ya no es extraer más, sino decidir mejor. Con datos confiables y visión a largo plazo, la minería puede ser el motor de desarrollo y no solo de producción. Continuamos con Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas y comentarios a @reporteminero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl. Seguirnos también a través de redes sociales, en X, en @reporteminero, y vernos
a través de Canal 24 Horas, 24horas.cl, como todas las semanas, también con la versión televisiva del programa, en Duna.cl, evidentemente también con los podcasts, y estoy diciendo mucho también porque mejor doy paso a América Rodríguez para hablar de los temas que están siendo noticia. Hablemos, Ame, de lo que ha sido el Coordinador Eléctrico Nacional y por sobre todo lo que ha sido conociendo, el apagón, ya los estudios, los informes, los descargos. ¿Qué hace el Coordinador Eléctrico con respecto a lo que pasó con la gran falla a nivel nacional? Y más bien hablamos de los cortes de suministro eléctrico ocurridos entre 2023 y 2024. Eso. Justamente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el pasado 25 de junio instruyó, en el fondo, o puso una investigación al coordinador, a los consejeros del Coordinador Eléctrico por supuestamente entregar información incompleta y errónea para el proceso de pago de compensaciones económicas a clientes que fueron afectados por estos cortes, como les mencionamos. Y bueno, después de haberse presentado esta denuncia por parte de la SEC, el día de ayer el Coordinador Eléctrico presentó sus descargos respecto a esta denuncia. El organismo aseguró que la formulación de cargos es ilegal, injustificada, gratuita e insuficiente y no permite una adecuada defensa por parte de estos consejeros, razón por la cual ni siquiera cumple con los requisitos mínimos que la ley exige y que forma parte integrante del debido proceso. Esto lo leí textual porque es bastante fuerte la respuesta que toma el coordinador. Sí, claro. Ya que para ellos esto fue para los consejeros, porque está dirigido hacia ellos esta acusación, fue una sorpresa estos cargos y argumentan varias razones de por qué. Y esto, perdona, para recordar, un proceso sancionatorio exactamente contra el Coordinador Eléctrico Nacional que instruye la Superintendencia de Electricidad y Combustible como órgano regulador. Claro, porque en el fondo acusan de que el coordinador no cumplió con el rol de pedir la información a las empresas responsables de estos cortes y por eso no se pueden tomar medidas sancionatorias contra estas empresas. O sea, en la crisis hubo una responsabilidad del coordinador. Eso es lo que argumenta la SEC, pero claro, lo que argumenta el coordinador es que es la SEC la responsable de hacer estas sanciones, no el coordinador. Contienda de competencia, como exactamente, en otros casos. Justamente. Bueno, una de las cosas que argumenta el coordinador es que este procedimiento está viciado en su origen. Y también hacen un recordatorio del informe final de una investigación realizada por la Contraloría General de la República, donde se constataron múltiples deficiencias de la entidad fiscalizadora, que incluso implicó ordenar un proceso sumarial ahí dentro de la organización. Entonces, como un dimes y diretes de cuál es el rol de cada uno de estos organismos. Pero también, una de las cosas que destaca el coordinador es que no se puede acusar a los consejeros porque algunos de ellos ni siquiera estaban como consejeros al momento del periodo de investigación, que es 2023-2024. Entonces, esto da inicio, esto sería como, en el fondo, algo que está viciado desde su origen, por así decirlo. Aquí viene toda una discusión entre dos entidades que son súper relevantes para el funcionamiento del sistema eléctrico. La superintendencia acusa en el fondo al coordinador de no cumplir con estos hechos. El coordinador por su parte dice que ellos han informado a la SEC respecto a cuando hay cortes, qué es lo que ha pasado, y se le ha pedido información a las empresas, pero las empresas no les estarían entregando. Uh-huh. Y no les estarían entregando porque tampoco les llega o por ejemplo, no es que no les llega un castigo, por así decirlo, por no entregar esa información. Entonces queda como en tierra de nadie esta situación. Otra de las cuñas que se podía sacar de este documento es que es de lo más extraño y arbitrario que se haya visto en derecho administrativo el hecho de que se haya acusado a los consejeros. Por eso también, y no al coordinador en sí. Ya, entonces, no la responsabilidad institucional, sino más bien la responsabilidad penal claro, personal de la institución, no penal. Claro, pero un acto decisorio o resolutivo en contra del coordinador mismo, pero sin notificación, emplazamiento ni procedimiento previo en su contra. Eso en el fondo es lo que señala el coordinador. Es bastante complejo este caso en particular porque, claro, como les decíamos, son dimes y diretes, por así decirlo. La SEC, por un lado, acusa al coordinador de incumplimiento, también de que no implementó una plataforma para hacer un seguimiento en 2021 de estos cortes, pero que era una plataforma inviable según el coordinador. Entonces, se están sacando estas acusaciones y, bueno, ahora fue el momento del descargo del Consejo del Coordinador, que
también argumenta que hay muchas dificultades para la implementación de la norma técnica de indisponibilidad de suministro y compensaciones, así como cambios retroactivos de la SEC. También sentencian que atribuir omisiones al coordinador por hechos que dependen del actuar de las compañías eléctricas resulta improcedente, contrario al principio de culpabilidad, y que la responsabilidad sobre el régimen de compensaciones recae en la superintendencia. Así que esto va a seguir, pero al menos ya el coordinador dio su respuesta ante estos hechos. Ya. Esto fue como el dimes y diretes, pero va a seguir porque la superintendencia va a volver a argumentar. Claro, vamos a ver cómo se va zanjando esto. Qué importante. Muy importante, de hecho. Hablemos de la Sonami. 50 propuestas para duplicar la producción de cobre en Chile. Así es. Bueno, ya sabemos que en pocos días empieza agosto, el mes de la minería oficialmente. Y entre los hitos importantes que vamos a tener este mes es una nueva elección de Sonami. Y a propósito de eso también, que ya Jorge Riesco ha manifestado sus intenciones de seguir adelante de la organización, desde la misma presentaron estas 50 propuestas para duplicar la producción de cobre en Chile en los próximos 15 años, como mencionabas tú, pasando de las actuales 5,5 millones de toneladas anuales a más de 11 millones. Estas medidas tienen una intención de ser entregadas a los candidatos presidenciales y buscan reimpulsar la actividad minera para posicionarnos en el fondo en un contexto en el que estamos de demanda de minerales críticos súper relevante, y que apunta a que esa oferta no está disponible para esa demanda. Bueno, aquí se estructura este plan en 3 ejes: aumentar la producción, agilizar proyectos y dar estabilidad a la inversión. Entre las propuestas destaca permitir incrementos de hasta un 20% en la producción de empresas con capacidad disponible, sin exigir nuevos estudios ambientales, lo que implicaría 1 millón de toneladas extras, y una recaudación fiscal cercana a los $1.500 millones. También plantean extender la vida útil de faenas de mediana de minería, reducir la burocracia de los procesos de exploración y elevar el umbral de producción que obliga a ingresar al sistema de evaluación ambiental para la pequeña minería, pasando de 5.000 a 45.000 toneladas mensuales. Otra de las iniciativas clave es la creación de una plataforma que unifica esta información territorial dispersa en planes regionales y sectoriales, así facilitando la obtención de permisos. Sabemos que la famosa situación de la mal llamada, digo yo, permisología, más bien la situación de los permisos. Los permisos sectoriales y medioambientales. Está súper compleja, si bien ya se han hecho avances para reducir estos tiempos, de todas formas sigue siendo un sistema muy complejo para obtener un permiso. O sea, ya lo decía en la entrevista Rafael, que en el caso de la desalación demoran 10 años en obtener un permiso. Los proyectos mineros están entre 12 y 15 incluso. Sí, claro. Entonces la idea es, en el fondo, poder mejorar estos sistemas para hacerlos más expeditos. También se propone otorgar invariabilidad tributaria para dar certeza a los inversionistas, incentivar la exploración con devolución de IVA y actualizar la política de fomento de la pequeña minería, cuyo presupuesto para Enami permanece congelado desde 2005. Bueno, ya se han hecho algunos avances ahí con Enami, pero claro, para realmente incentivar pequeña minería se necesitan mucho más recursos. El presidente de Sonami, Jorge Riesco, contextualizó estas propuestas en medio del impacto por el arancel del 50% anunciado por Estados Unidos a las importaciones de cobre, que ya estamos casi a puertas de que empiece a andar. Y subraya que la necesidad de diversificar mercados hacia Asia y fortalecer la competitividad local puede ser una respuesta también a este momento que ha sido bien incierto cómo se viene en el fondo, si va a ser un impacto inmediato o no. Uno puede leer de distintos analistas que señalan que en el corto plazo esto no va a tener un impacto para nosotros, y en el mediano posiblemente tampoco, porque se pueden diversificar los mercados, que es lo que señala Sonami. Sin embargo, hay otros analistas que al contrario piensan que igual esto es una situación que podría en el fondo dañar a Chile en el largo plazo, porque obviamente ya no vas a tener a ese comprador. Estas medidas que señalan desde Sonami señalan que podrían ser implementadas rápidamente en los primeros 100 días del próximo gobierno, y por eso se va a entregar a los candidatos presidenciales. Y esto es marcado también en lo que son los resultados, las proyecciones, pero ¿cómo están los resultados de las compañías mineras? Exactamente, justamente termina el primer semestre y se empiezan a entregar los resultados de desempeño en las empresas, las principales compañías mineras de Chile, donde vemos resultados dispares en la producción de cobre durante este periodo. Hemos visto una volatilidad de precios en el último tiempo, por lo mismo, después del anuncio de Estados Unidos, recordemos que fue en febrero que se
se iba a estudiar el mercado del cobre y hace un poco tiempo se decidió que iba a ser este 50% de arancel. Hemos visto que ha sido muy volátil el mercado. Y este escenario impulsó compras anticipadas del país norteamericano, elevando temporalmente la demanda y los precios. Claro, empezaron a abastecerse desde antes para hacer frente a ese 50% de arancel. En ese sentido, Codelco lideró el desempeño positivo con un incremento del 9% de su producción, fíjate. Mira. Algo que habíamos estado viendo que había estado un poquito estancado, bueno, finalmente hubo un aumento importante. Y destacando un alza del 14% en el Teniente, Antofagasta Minerals aumentó un 11%, mientras que BHP registró un 8% y TEC un 3%. Estas 4 empresas concentran el 60% de la producción nacional. El caso Escondida alcanzó su mayor nivel de producción en 17 años. En contraste, Freeport-McMoRan y Anglo American reportaron caídas del 13% cada una. En el caso de Anglo American, las menores leyes de mineral, problemas hídricos y menor procesamiento en Collahuasi y Los Bronces explicarían esta baja. Y en el caso de Freeport, la reducción se relaciona con su operación en Indonesia específicamente. Uno de los detalles aquí relevantes es el precio promedio que alcanzó durante el periodo, el precio del cobre, en la Bolsa de Metales de Londres, que fue de $4,27 por libra en este semestre, muy alto. Sin embargo, se prevé que el segundo semestre experimente una producción mayor. Se va a ver un aumento porque históricamente ha sido así. Sí. Y estos precios podrían ir a la baja debido a la entrada en vigor del arancel que ya estábamos conversando. Que esto podría tener un impacto importante en los inventarios de Estados Unidos específicamente, que actualmente alcanzan las 225.000 toneladas. Se proyecta una moderación en los precios hacia fines de 2025, cerrando en torno a los 4,3 por libra, muy cercano a lo que también ha señalado Cochilco, y un 3,7, de hecho más alto que en 2024. Pero se mantiene estrecho el mercado en cuanto a producción y demanda, así que hay que seguir observando. Justamente vienen estas medidas que Tsunami menciona para acelerar la producción. Hay que ver si se recoge o no ese guante. Ese guante. América, se nos termina el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Que te vaya muy bien. Y a ustedes agradecerles su sintonía, invitarlos a escucharnos todos los días a través de Radio Duna, con toda nuestra programación, con la mejor música. Y en Reporte Minero y Energético, todos los martes a las 21 horas o los sábados, repetición a las 9:30 de la mañana. También pueden suscribirse a nuestros portales reporteminero.cl y miningreporters.com, o pueden vernos a través de Canal 24 Horas y TV Chile. También seguir nuestros contenidos de YouTube. Así que eso es muy importante, todos los contenidos en YouTube, en todas las redes estamos Reporte Minero y Energético. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético aquí en Radio Duna. Que esté muy bien, nos vemos.